Esta mañana tenemos un tema interesante, la verdad, y oro que podamos transmitirle a manera de maestro algunas cosas que entiendo complementan todo lo que venimos haciendo a lo largo de esta serie de un Dios profético. Nos ha durado la serie de un Dios profético, la verdad es que hay mucho que decir, mucho que impartir y mucho que enseñar. Pero esta mañana vamos a tocar el tema de las consultas proféticas y las mesas apostólicas. Y quiero comenzar diciendo que cuando escuchamos normalmente este tipo de terminologías que vamos a ir viendo, que bíblicamente existía la dinámica, aunque quizás con un nombre diferente. Creo que lo más importante que podríamos mencionar es el hecho de que desde el principio Dios ha querido comunicarse directamente con el hombre, ¿sí? No con unos escogidos, sino con la humanidad, o sea, con el hombre, varón y mujer que Él creó. Y me parece que es muy importante dejar bien establecido este principio, este fundamento, porque con el transcurrir del tiempo, a veces hasta de manera inconsciente podríamos llegar a creer que es que Dios solo le habla a algunos. Y yo creo que es algo que necesitamos dejar muy en claro esta mañana. Dios quiere hablarle a todos, a cada uno de nosotros. Él quiere hablar con cada uno de nosotros. Y vamos a ir viendo a lo largo de la Escritura cómo ha sido el desarrollo del tema de la comunicación de Dios con el hombre, porque en parte de ahí surgen pues algunas de estas dinámicas proféticas como las consultas, los presbiterios y demás, pero lo cierto es que desde el principio Dios ha querido hablar con cada uno de nosotros. Acompáñenme por favor al libro de Génesis, vamos a ir al capítulo 3. Y en el capítulo 3 de Génesis, versos 8 al 11. Para aquellos que tienen el hábito de estudiar y leer la Escritura, sabrán que Génesis 3 es el famoso capítulo de la caída del hombre, ¿sí? Vamos ahí en el verso 8 y dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y lo dejamos hasta allí porque no es el propósito entrar en toda la temática que se desenvuelve a raíz de esa caída del hombre, sino en simple y sencillamente percatarnos del hecho de que Dios conversaba con el hombre, ¿sí? Es decir, ¿dónde estás? No, que me escondí. No, es que yo creía que tal cosa. Oye, pero entonces tomaste del fruto. No, es que la mujer que me diste. Y, bueno, usted conoce toda esa escritura, pero el punto aquí interesante es que Dios conversaba con el hombre. Sí, de tú a tú platicaban, se comunicaban y era de doble vía. Hoy día como que se nos hace normal, pero es totalmente anormal el pensar en la oración como un monólogo. Sí, yo hablo, yo sigo hablando y Dios me escucha y me escucha y me sigue escuchando, pero como que muy pocas veces tomamos la pausa de decir: oíme Señor, ¿y qué me quieres decir a mí? Como que resulta mucho más fácil estar en una oración de carácter de monólogo, donde yo tengo muchas cosas que decirte, Señor, pero de repente no cultivamos el hábito de tener tiempos de silencio para decir: yo te quiero escuchar hoy. Y creo que ese hábito de decir: Señor, yo te quiero escuchar hoy, de repente nos cuesta, porque es una parte que nosotros no controlamos. Y como que de forma ahí muy profunda muchas veces nos da miedo lo que no podemos controlar. ¿O seré yo el único?
¿A cuántos aquí nos da cosita las cosas que no podemos controlar? Sí, yo creo que a todos en alguna medida como que nos da cierta incertidumbre, y será que sí, que no, y qué pasa, y si no puedo. Y entonces al momento de la conversación con Dios, como que ahí muy profundo nos da esa cosita de, ¿y si Dios no me habla? Y yo creo que ese es un temor que necesitamos vencer en este tiempo, porque si de algo estoy convencido es que Dios nos quiere hablar. Y yo creo que todos le queremos escuchar también. Sígueme por favor siempre allí en el libro de Génesis, ahora un poquito más adelante en el capítulo 25. En Génesis 25 del 21 al 23 vamos a leer ahí un par de versículos sobre Rebeca. Usted recordará a Rebeca, que era la esposa de Isaac, y la traigo aquí a colación en esta enseñanza esta mañana, porque Rebeca hace algo que va como anillo al dedo a el tema de esta mañana, y es que ella le consulta al Señor. Vamos ahí a Génesis 25 desde el verso 21. Dice: y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, hagamos una pausa ahí. O sea, tuvieron una conversación. Ella consultó y Dios contestó. ¿A qué le quiero llevar esta mañana, amado? Dios quiere hablar con nosotros. ¿Y qué le contesta el Señor? 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Usted conoce esa historia famosísima de Jacob y Esaú. Salimos en una película de Jacob y Esaú hace como 20 años. Esa podría haber sido una buena trivia. Mire, ¿quiénes eran los personajes de Jacob y Esaú hace 20 y pico de años? Bueno, y lo curioso aquí es que dice esta escritura que Isaac oró al Señor a favor de su mujer, ¿sí? O sea, le hizo una petición, pero la que fue a consultar para escuchar la voz de Dios fue Rebeca. Aquí interesante. O sea, Señor, mira cómo está esto. No, mira, Rebeca, esto es así. Tenés 2 naciones ahí adentro, y esto y esto y esto es lo que está sucediendo. ¿A qué lo quiero llevar nuevamente? Dios contesta, Dios habla y nos quiere hablar a todos. Sígueme otro poquito más ahí en el libro de Éxodo, capítulo 20. En el contexto de esta escritura me recuerda mucho a una enseñanza que dio el pastor Elías hace muchos meses atrás, creo, no recuerdo si habrá sido años, pero refuerzan muy bien el concepto, la idea de que a pesar de que Dios le quiere hablar a todos, a veces el mismo pueblo como dice, no, mejor que te hable vos y vos nos contás. Vamos a ver qué sucede ahí en Éxodo 20, verso 18 dice así: y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Verso 19. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor prevalezca en vosotros, y para que no pequéis. Pero vea qué interesante, qué es lo que el pueblo le pide a Moisés, porque en un principio Dios convocó al pueblo. Mira, quiero hablarle al pueblo. Pero cuando el pueblo vio los truenos, vio los relámpagos, vio que aquella montaña sacaba humo, como que dijeron: no, esto nos da miedito. Moisés, mejor anda vos, platica con Dios, que te pase todo el fax, y ya cuando tenés el mensaje, venís, bajás y nos lo contás. Y nos reunimos entonces todos los domingos y nos decís cuál es el mensaje. ¿Les suena familiar eso? Pero lo que realmente es interesante aquí es que la convocatoria inicial de Dios fue para todos. O sea, Dios quería hablarle a todo el pueblo.
pero eligieron o prefirieron que mejor Dios hablara solo con Moisés y después que Moisés les pasara, como quien dice, el resumen ejecutivo de lo que Dios estaba hablando, porque había un temor. Recuerda lo que dije hace unos minutos atrás, como que a veces nos da un temorcito, y si Dios no me habla. Yo creo que Dios está interesado en que tengamos la confianza y tengamos la seguridad y tengamos la sanidad de decir: yo sé que Dios me va a hablar. Me ministra mucho cuando Jesús resucita a Lázaro y habla en voz audible, como diciendo: Señor, gracias, ¿no? Gracias porque yo sé que tú siempre me oyes. Gracias porque sé que esto es como un respaldo de que tú y yo nos comunicamos y este hombre ahora está aquí resucitado. Pero ¿qué tan importante habrá sido para Jesús poder dejar en evidencia que había una comunicación con el Padre, que quedó escrito, que quedó redactado, que quedó una prueba fehaciente de que aún Jesús valoraba el hecho de que había una comunicación con el Padre? Pero yo creo que esa es una comunicación que Él quiere mantener con todos. Ahora, observamos luego en la Escritura una tendencia donde el hombre entonces comienza a consultar a Dios a través de los profetas o videntes. Vamos a ver allí en 1 Samuel capítulo 9, que dice de la siguiente manera en el verso 9 y el 10. Antiguamente en Israel, cuando uno iba a consultar a Dios, decía: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado: bien dicho, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. El contexto de esta escritura es cuando Saúl anda buscando las burras de su padre que se le habían perdido, y entonces como que el criado era bien entendido y le dijo: mira, yo creo que si a alguien hay que consultarle sobre este asuntito, debería ser al profeta. Vamos y consultemos para ver si él nos puede decir si sabe dónde están las burras. Ahora usted y yo no sabemos de esta historia, y la verdad es que Samuel, que es el hombre de Dios, el profeta o el vidente como le llamaban en aquel tiempo, que tenía una palabra para ellos, realmente tenía algo mucho más importante que decirles que el dónde estaban las burras. Aunque curiosamente de chemis, como decimos, o sea, como un extra, luego de que le suelta el mensaje y la palabra a Saúl que cambiaría su vida por siempre, le agrega de paso: y por cierto, no te preocupes por las burras, que ya las encontraron. Es decir, a veces vamos con consultas que son sobre las burras, y Dios nos tiene un mensaje que nos va a catapultar a otro nivel, a otro estilo de vida, a otra dimensión, a otro propósito. Y entonces como que Dios ahorita mismo me está hablando, y yo creo que le está hablando a usted también, y como que nos está diciendo: no te preocupes por las burras, hombre, yo quiero hacer de ti un príncipe, quiero hacer de ti un rey sobre la tierra. Y a veces andamos detrás de las burras, ¿sí? Este es un extra que no estaba contemplado en la enseñanza, pero yo creo que Dios nos está hablando y como que nos está diciendo: hey, no se preocupen tanto por las burras, que yo tengo algo mayor. Su amén me estremece, aleluya. Yo no sé usted, pero que me digan que es un príncipe, que es un rey, que tenga una palabra que te va a catapultar a otro nivel, aleluya, gloria a Dios. Mira, yo no me voy a emocionar tanto, pero por dentro estoy que brinco, ¿verdad? Bien, los reyes consultaban también a los profetas. Vea qué interesante. Vamos a Primera de Reyes 22. Este pasaje sí lo vamos a tomarnos el tiempo de leerlo con cuidadito, con detenimiento, porque resulta que nos ilustra de una forma bastante clara la dinámica que existía entre los reyes de Israel, bueno, y de Judá, en cuanto al tema de la consulta a los profetas. Y yo creo que este tema se tocó no hace mucho con los del norte y del sur, pero no sé si, bueno, aquí está el pastor Elías, no sé si usaste esa escritura de Segunda de Crónicas al hablar de los profetas del sur y del norte. No recuerdas, pero bueno, vamos a leerlo. A mí como que me hizo así clic y dije: me parece que he escuchado esto recientemente. Y eso tiene que ver con Micaías, que profetiza la derrota de Acab, ¿sí? Dice ahí, Segunda de Crónicas 18, dice del 1 al 34:
3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció, dice, al tercer año, que Josafat, rey de Judá, ¿sí?, descendió al rey de Israel. Entiéndase que Israel estaba al norte y Judá estaba al sur, pero siempre que se baja de Jerusalén se habla de descender. Entonces no es tan geográfica la cosa aquí, bueno, quizá en cuanto a alturas, pero Judá está al sur, Israel está al norte, pero igual descienden. Desciende ¿quién? El rey de Judá a el rey de Israel, o sea, los dos reyes se juntan, ¿no? Y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad es nuestra? Y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo Josafat: ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Vea qué buena gente Josafat. Dijo luego Josafat al rey de Israel: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Sí? El rey de Judá es el que sale con la iniciativa: hombre, consultemos a un profeta. Y entonces, ¿qué sucede? Dice así, verso 6: entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo: ¿iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: sube, porque Jehová la entregará en manos del rey. Verso 7: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Mire, yo no sé usted, pero a mí me parece bien sospechoso el hecho de que Josafat, rey de Judá, una tierra profética, después de escuchar a 400 profetas, ¿verdad?, que el rey de Israel le tiene ahí alineado, después de toda esa confirmación, sube, que el Señor lo pone en tu mano, y dice: sí, y habrá otro profeta al cual le podemos consultar. A mí me parece que como que tenía discernimiento el Josafat, ¿verdad? Como que dijo: a mí me huele que aquí se está moviendo algo raro, busquemos un profeta de esos que de verdad como que me convence de que hable de parte de Dios. Así que dice acá: el rey de Israel respondió a Josafat, verso 8: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así. O sea, Josafat como que decía: es que ese es el profeta que andamos buscando, porque es el que nos va a hablar lo que Dios quiere decirnos, ¿verdad? Pero vea qué sabio Josafat. No, el rey no habla de esa forma. Yo me imagino que así entre líneas ha de haber estado pensando Josafat: este rey de Israel los tiene a todos en planilla, estos 400, y le dicen solamente lo que quiere escuchar, pero este otro me late a mí que ese sí va a hablar lo que tiene que hablar, y entonces lo tengo que defender al otro, ¿verdad? No, el rey no hable así, llamemos a este otro a ver qué nos dice, ¿verdad? Entonces Josafat le dice: no hable el rey así. Verso 9: entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Verso 10: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. O sea, hicieron allí una convocatoria de profetas, ¿verdad? Y todos estaban declarando delante de los reyes. Verso 11: y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera. O sea, todos tenían el mismo mensaje, ¿verdad? Que el rey iba a vencer, que estaba todo ya ganado en sus manos y todo lo demás. Entonces todos los profetas profetizaban, dice verso 12, de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Verso 13: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Eso me huele a mi agenda, ¿verdad? Es decir,
mira, este es el mensaje que vas a dar, ¿verdad? Decir que todo está bien, que Dios ya tiene todo resuelto y que al rey le va a ir súper. Pero vamos a ver qué sucede. Verso 14, y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vamos a hacer una pausita aquí. Ahora ya comprende por qué no le caía muy bien Micaías al rey de Israel. Porque decía lo que el Señor le decía que dijera y no lo que el rey quería escuchar. Y yo creo que ese es uno de los desafíos de la voz profética en este tiempo. No sucumbir ante las voces de las autoridades de la tierra, sino entender que uno habla de parte del Señor y que ha de decir únicamente lo que el Señor está diciendo y ser un eco de esa voz en la tierra. Verso 15, vino pues al rey y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió: sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. Oiga, qué cosa tan extraña. O sea, vino el profeta y dio el mensaje que quería escuchar el rey. Pero vea qué interesante. Verso 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? O sea que el mismo rey sabía que Micaías estaba así como que nada más diciendo lo que quería escuchar. Yo no sé si de repente tal vez la forma en la que Micaías lo dijo lo hizo ver tan evidente como que realmente estaba dándole nada más el mensaje que quería escuchar. Si no, rey, subí que Dios te lo va a dar. Y de repente el rey diciendo: no, este no me habla así. ¿Cuántas veces no te he dicho, dime lo que verdaderamente estás diciendo que venga del Señor? Verso 17, entonces él dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Entendemos que aquí ya está Micaías profetizando de verdad. Verso 18, y el rey de Israel dijo a Josafat: no te había dicho yo, ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, solamente el mal. Como diciendo, ahora sí ya habló como de verdad habla. Mira, yo te dije, rey de Judá, solamente cosas malas me profetiza. Verso 19, entonces él dijo: oye pues, palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. Este es Dios consultando a sus ejércitos. ¿Cómo vamos a hacer para que Acab caiga incauto en la idea de que él puede vencer en Ramot? ¿De qué manera, no? Vamos a ver, verso 21. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Qué interesante. O sea, Dios permitió que los profetas dieran un mensaje que no estaba a tono con lo que era lo verdadero. Y ahora, he aquí, verso 23, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Verso 24, entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana. ¿Se acuerda? El de los cuernos, que había dicho: así le va a entregar, ¿verdad?, el Señor al rey toda la tierra y está en su mano la victoria, etcétera, ¿no? Pues ese se acercó Sedequías y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? O sea, ¿en qué momento yo dejé de ser profeta para que tú seas más profeta que yo? ¿Sí? Ya hay un poquito de celo ahí de por medio, ¿no? Entonces dice por ahí el verso 25, Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte.
Verso 26, entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. En otras palabras, lo metió preso. A los otros 400 les tenía viáticos y dieta, ¿no? Pero al que habló lo que tenía que hablar, lo metió preso porque no le gustó lo que dijo, aunque lo que estaba diciendo venía de parte del Señor. Y dijo Micaías, me llega este Micaías, tiene los pantalones bien puestos, ¿no? Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo: oíd, pueblos todos. Como quien dice: ustedes son testigos de que yo entregué la palabra que tenía que entregar. Verso 29, subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Verso 30, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo me disfrazaré, vea, pero ni disfrazándose, yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla. Mire, yo a veces le digo a la gente, yo de mal pensado, pero muchas veces le pego. A mí me late que este rey de Israel haber dicho: la estrategia de aquellos es que van a ir detrás del rey. Si yo me disfrazo como un cualquiera de los hombres de batalla, no me van a hacer caso, me van a ver como del montón. Pero cuando vean a aquel otro en vestidos reales, van a querer atinarle a volarse a aquel, y yo voy a salir pianito, bien librado. Pero ese soy yo de mal pensado, ¿verdad? Entonces, dice por acá, verso 30, le dice: yo me disfrazo, entro en la batalla, tú ponte tus vestidos reales, ¿verdad? Al rey de Judá, y el rey de Israel es el que se iba a disfrazar para entrar en la batalla. Verso 31, mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros diciendo: no peleéis ni con grande ni con chico, sino solamente contra el rey de Israel. A mí me late que de repente Acab tenía contrainteligencia, ¿verdad? De repente sabía algún mensajito de lo que el otro estaba diciendo y cuál era la orden que estaba dando, de decir: hey, solo al rey busquen para. Verso 32, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, claro, Josafat es el que estaba con los vestidos reales. Cuando lo vieron, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Yo entiendo que hay un contexto detrás de ese grito, ¿verdad? Porque seguramente le captaron o el acento o la forma de hablar, ¿cierto? Y dijeron: no, este no suena como que es del norte, este nos parece que es otro rey, no es el que andamos buscando. ¿Sí? Y entonces gritó, y viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Verso 34, y un hombre disparó su arco a la aventura, así como quien dice: a ver a quién le cae. Dice que disparó el arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Mira, hermano, si queriendo es difícil hacer ese disparo, es que Dios estaba en el asunto, porque un soldado simplemente hizo un tiro al aire a ver a quién le caía, y justo le cayó al rey de Israel entre la armadura, o sea, justo donde tenía que entrar. Por lo que dijo a él su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Verso 35, pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra, o sea, sálvese quien pueda. Se volaron al rey. Verso 37, murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y finalmente verso 38, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Entonces los reyes consultaban a los profetas.
Pero aún desde aquel tiempo había que cuidarse para dar el mensaje que tenía que venir de parte del cielo. Y vemos aquí 400 profetas que lamentablemente estaban en la planilla del rey y decían todo lo lindo que el rey quería escuchar y no necesariamente lo que Dios quería decir. Pero bendito el Señor, porque siempre hay un remanente, siempre habrá un pueblo, una gente que va a decir lo que se tiene que decir. Amados, seamos de ese remanente y de ese pueblo que dirá siempre lo que se tiene que decir, que venga de parte de Dios, aunque no sea popular, aunque no sea lo que todos quieren oír, aunque no suene bonito o inclusive aunque no agrade a ciertas autoridades en la tierra. Pero si es lo que Dios nos está diciendo que tenemos que decir, más vale que Él nos encuentre fieles a su mensaje, a su voz, a su palabra, para poder decir lo que Él nos manda. Avancemos un poquito al nuevo pacto. En el nuevo pacto vemos dos cosas. Número uno, una función corporativa en la iglesia, donde los dones proféticos se movían, ¿sí? Es decir, estamos transicionando de la figura del hombre de Dios a una figura más corporativa, ¿sí? Donde hay dones proféticos que se mueven, hay una voz de consejo en el cuerpo que da directrices o da palabras proféticas o establecimiento de fundamentos importantes para la iglesia o para la nación. Y lo segundo, vemos una función también de dirección estructural apostólica, es decir, cuando había dudas, cuando habían asuntos de fundamento que no estaban claros, surge de la voz de los concilios apostólicos la voz de dirección, la voz de guianza, la voz que ponía fundamento para decir: hermanos, estamos escuchando estas cosas, eso es lo que al Espíritu Santo de nosotros nos ha parecido, este es el lineamiento, o este es el fundamento, o esta es la instrucción. Y eso es lo que comenzamos a ver, que se mueve entonces ahora en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. Y para leer un poquito de ese contexto, vámonos al libro de Hechos, en el capítulo 13. Recuerda usted que en Hechos capítulo 13 hablamos allí de la iglesia que estaba en Antioquía, ¿sí? Donde habían profetas y maestros. Y dice así la escritura en Hechos 13, en los primeros 3 versículos: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Aquí estamos viendo cómo está activado un presbiterio realmente, ¿sí? Un presbiterio profético, Antioquía, gente llena de gente profética y maestros que toman una decisión en medio de un ambiente de ministración al Señor, y el Espíritu Santo que habla a través de ellos, y corporalmente toman una decisión, imponen las manos y apostólicamente envían, en este caso a Bernabé y a Bernabé y a Saulo para la obra a la que habían sido llamados. O sea, son enviados. Nosotros conocemos ya que la palabra apóstol tiene que ver con ser enviado, es decir, es un envío de un presbiterio profético y de ancianos, de maestros, que hacen un envío de estos dos hombres de Dios para la obra a la que han sido llamados. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los envían. Aquí estamos observando entonces a un presbiterio operando, y esto podría darse dentro del contexto de una consulta profética, ¿sí? Hoy día en una consulta profética algo así podría darse, sobre todo cuando está dirigida por profetas maduros que operan en un ámbito apostólico, que es el del envío, ¿sí? La gracia o la unción que está sobre ellos para enviar. Ahora también tenemos aquí en el libro de Hechos, también en el capítulo 15, una operación apostólica bastante clara, y eso tiene que ver con lo que decíamos hace un momento de los fundamentos, de los lineamientos, de la palabra de dirección que se le traía a la iglesia.
En Hechos 15 vemos que se está moviendo entonces una situación con respecto a los que judaizaban. Y dice en el verso, vamos a ver, Hechos 15, desde el verso 1, dice: algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, estaban mezclando algunas cosas allí. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Así que, siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Verso 4: cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero igual, dice aquí verso 5, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, estaban queriendo que judaizaran a aquellos que estaban creyendo en otras tierras en el camino del Señor Jesús. Entonces aquí el concilio de Jerusalén es el que entra en acción. Verso 6 dice: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. O sea, lo que hoy llamaríamos una mesa apostólica o un consejo apostólico. Se sientan a discutir el tema. Y dice que después de mucho debate, verso 7, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Verso 8: y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. En el 9, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y creemos, dice verso 11, más bien, que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Verso 12: toda la multitud hizo silencio, y escuchando a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos, cuando terminaron de hablar, verso 13, Jacobo respondió diciendo: escuchadme. Se levanta como una voz apostólica de autoridad. Escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo. Verso 17: para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Por tanto, verso 19, aquí es como que viene el dictamen: yo opino que no molestemos a los que de entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad a quien lo predique, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas. Y entonces emiten una carta. Verso 22: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para que enviarlos, ¿sí? Estamos ahí en el verso 22, para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas llamado Barsabás y a Silas, hombres prominentes entre los hermanos, y enviaron esta carta con ellos. Los apóstoles y los hermanos que son ancianos a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos.
puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, a quienes no autorizamos, os han inquietado con sus palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a un común acuerdo, escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han arriesgado sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Verso 28, porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Verso 29, que os abstengáis de cosas sacrificadas a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Si os guardáis de tales cosas, bien haréis, pasadla bien. Yo me imagino que todos los gentiles que escucharon haber dicho, ¡uhú!, ¿verdad? Nos han librado del yugo de los hábitos, la ley, la religión, lo que mandaba en el contexto judaizante. Verso 30, así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y cuando la leyeron, se regocijaron por el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confortaron a los hermanos con un largo mensaje. Vea que los profetas como que hablan largo y tendido. Verso 33, y después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Pero a Silas le pareció bien quedarse allí, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Ok, aquí lo que observamos entonces es un concilio de apóstoles y ancianos trayendo directrices de fundamento conciliatorios para la iglesia. O sea, obsérvese que entre los enviados encontramos a Judas y Silas, o sea, habían profetas, ¿sí? Entonces, el equivalente o lo que hoy día podríamos llamar, porque quiero aclarar esto, hay muchos nombres que no necesariamente usted los va a encontrar en la escritura como tal. Por ejemplo, el término mesa apostólica no lo va a encontrar exactamente así en la escritura. Lo que sí va a encontrar son estos concilios de apóstoles y ancianos y profetas incluidos, y lo que traían básicamente eran lineamientos que aclaraban y conciliaban en el cuerpo de Cristo algunas dudas o diferencias que pudiesen existir. De ahí la importancia de que haya y que se mantengan y sostengan concilios apostólicos donde pueda haber un consenso de voces maduras, de padres, madres de naciones que puedan entrar como en un acuerdo de decir: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que estas y estas y estas cosas deberían de considerarse. De igual manera, en el tema de las consultas proféticas, y en un momento entramos a ese detalle, lo que se busca a través de ellas no es un servicio de palabras proféticas personales, hermanos, no, sino más bien es el consenso de voces proféticas maduras donde se obtiene un lineamiento, una dirección de lo que el Espíritu Santo está hablando para la iglesia o para una nación o para una región de naciones, de tal manera que pueda haber como una directriz consensuada de la voz profética. Una de las cosas que encuentro yo interesante de estas dinámicas es el hecho de que uno puede someterse en amor los unos a los otros y considerar y pesar las palabras que se están presentando y orar al respecto para entrar en un consenso, como para decir, como que el eco de la voz del Espíritu, que es lo que estamos escuchando en este ambiente, es esta. De ahí que suele redactarse, que es lo que se hace por lo menos hoy día, así como en el concilio en Jerusalén terminaron enviando una carta, pues suele documentarse esa voz profética en conjunto, de donde hay como un acuerdo o un consenso para entonces, una vez sopesada y consensuada, compartirla al cuerpo de Cristo. Es decir, eso es lo que nos está pareciendo, eso es lo que creemos que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia o a las naciones de Europa o a Norteamérica o a Latinoamérica, etcétera. Hoy día operan algunas consultas proféticas corporativas dirigidas
por profetas maduros. Y hay de todo en la viña del Señor. Yo particularmente voy nada más a mencionar aquello de lo que me consta, porque he participado de ellas, porque como les dije, no son sesiones para dar palabras personales, no, sino que es para recibir una dirección corporativa de Dios para la iglesia y las naciones. Y entre ellas se encuentra, por ejemplo, el Global Prophetic Consultation, que es una consulta profética global, que es la que es dirigida por la profeta Cindy Jacobs. Esta consulta se reúne normalmente por ahí del mes de noviembre en Dallas, Texas. Y entonces lo que hacen en esta consulta profética es que nos convocan a profetas de distintas naciones, en este caso como es la global, pues de todos los continentes de la tierra. Miren que ahorita qué lindo, ya tenemos mapa otra vez aquí, eso me inspira. Y en los últimos años nos hemos reunido profetas de Brasil, profetas de Argentina, de Estados Unidos, de México, de Honduras, por supuesto Estados Unidos está allí, Canadá, de África unas 3-4 naciones, de Australia, tuvimos gente de Corea, vino gente de Hong Kong, hace un par de años atrás tuvimos gente de distintos países de Europa. Llegó alguien de Malasia, si mal no recuerdo, o Singapur en años anteriores. Alguien en India que movía una iglesia de 300,000 personas. O sea, usted encuentra realmente todo un arcoíris de distintos movimientos de Dios, pero la verdad, lo interesante de esta dinámica es que podemos escuchar la voz profética de lo que está aconteciendo en las naciones y entrar en un consenso por lo que Dios está queriendo hacer y lo que Dios está hablando en esas naciones. Fíjese que a finales del 2017, para darle nada más una experiencia, una anécdota, experimenté ese contexto de la consulta profética global, y en aquel tiempo tomamos autoridad sobre unos acontecimientos políticos que se estaban dando en Zimbabue. Yo no sé si me logran acompañar con la cámara. Voy a bajar un momento acá al mapa. Bueno, Ian puede aparecer en la toma, pues eso no es problema. Ok, estamos acá. Zimbabue, ¿sí? Aquí esto es Sudáfrica, tiene frontera con Zimbabue. Harare es la capital de Zimbabue, a la par de Mozambique, también al noreste de Botsuana. Aquí en Zimbabue, en el año 2017, teníamos una situación política, la verdad, muy crítica. Había un personaje llamado Mugabe que tenía al pueblo bien oprimido. Ya no querían a Mugabe. Entonces, lo que terminó sucediendo esa noche de noviembre, ahí en esa consulta profética, había gente de Zimbabue entre nosotros, un hombre de Dios, la verdad, muy, muy tremendo. O sea, los africanos tienen esa unción así de autoridad, y vea qué cosa más interesante. Pero nos metimos todos a favor de Zimbabue. Ahí habían de todos lados, como le dije, de todas las naciones, pero en ese momento todos estábamos a favor de lo que Dios quería hacer en Zimbabue para que la nación fuera liberada. O sea, fue un momento de intercesión a favor de esa nación en un ambiente muy, muy, muy profético. Lo curioso es que terminando la sesión de la tarde, después de haber declarado sobre Zimbabue, cuando regresamos las distintas comisiones al hotel, encendemos las noticias y ¿qué creen? Los tanques de la milicia habían entrado a Harare, habían tomado a Mugabe de una forma pacífica para que hubiese una transición de poder pacífica en Zimbabue. Es decir, la respuesta se dio en cuestión de minutos. Amados, yo lo que le quiero comentar con esto es que cuando un grupo de hijos de Dios se reúnen a favor de un propósito y hay una voz profética de autoridad que está como una sola voz. Pastor Avi decía algo bien importante la semana pasada, cuando somos uno solo, unidos somos más, creo que decía, ¿no? Y eso es así. O sea, cuando podemos como una sola voz realmente
orientarnos hacia lo que Dios está queriendo hacer, los resultados realmente son impactantes. Así que fuimos testigos de cómo eso movió ámbitos a nivel de naciones. A veces en consultas proféticas de ese tipo, a veces se prohíbe poder tomar video o grabar, por causa de que a veces nos encontramos con gente que viene de Egipto o que viene de naciones del Medio Oriente de alto conflicto, que si se filtra un video de ellos en una reunión de este tipo pueden tener serios y graves problemas al retornar ellos a sus naciones. O sea, estamos hablando de serios problemas a nivel de prisión o cosas peores. Entonces es una dinámica, la verdad, que le abre a uno mucho los ojos para decir, caramba, Señor, o sea, ¿cómo se mueven las cosas realmente en las naciones? Y hay cosas que de repente uno da por sentado y se da cuenta que en otros países y en otras naciones lo que podemos vivir todavía en nuestras naciones es una tremenda bendición. Pero algo que también he llegado a entender es que cuando hay un poquito de persecución, como que la iglesia se despierta porque le ponen salsa a los tacos y entonces la cosa se pone más interesante. No es que yo esté deseándole eso a nuestras naciones, pero lo cierto es que cuando a uno más le cuesta algo, más lo aprecia, ¿sí? Así que bueno, sigo con esto. Bueno, eso fue una tremenda bendición, ver lo que había sucedido ahí en Harare. Ver, por ejemplo, a hermanos en Cristo de Israel, Egipto, Líbano, abrazados, adorando. Y uno diría, ¿pero qué? Esto no se ve en la zona geográfica, porque lo que se pinta es que hay una alta rivalidad entre estos tipos de naciones. Pero uno logra ver este tipo de cosas ahí, realmente ministran el corazón, ver que las naciones realmente entran en conciliación. Voy cerrando con esto, y es el cuerpo de Cristo, y es a lo que quiero llevarle para el cierre esta mañana. Nuestra cabeza, Jesús el Señor opera a través del cuerpo y todos somos miembros del cuerpo. Yo creo que una de las cosas importantes a entender es que todos los miembros del cuerpo tenemos una función particular. Es diferente, pero es necesaria. Y en palabras del apóstol Pablo, quiero leerle 1 Corintios 12 a partir del verso 12, que dice lo siguiente sobre el cuerpo de Cristo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todos fueran oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, verso 18, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Amado, le quiero dejar yo con esto. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Todos tenemos algo importante que hacer para Dios en el cuerpo de Cristo. Unos de una forma y otros de otra. Pero lo cierto es que todas son importantes. Porque si todos fuéramos ojos, entonces ¿quién va a oír? Y si todos oyeran, ¿quién va a hablar? Y si todos hablan, ¿quién va a caminar? ¿Sí? Entonces somos realmente el cuerpo de Cristo. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Todo lo que hemos venido viendo a lo largo de el desarrollo de estas series de un Dios profético nos hablan de distintas facetas proféticas de Dios que se manifiestan a través del cuerpo, ¿sí? No es una gracia específica
para el ministro de oficio profeta, aunque si bien es cierto se moverá en el profeta, pero lo cierto es que todos podemos y debemos ser proféticos en esencia para poder funcionar en esa parte del cuerpo o ese miembro del cuerpo del cual somos parte como un solo cuerpo. Así que los dejo con esto. Dios quiere hablarle a todos y todos tenemos una función importante en el cuerpo, que aunque seamos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Amén. Así que les bendigo.